vamos a recibir, no con un aplauso, con una ovación a nuestro invitado de honor, el licenciado Fidel Santana. Honorable señor presidente del Instituto Duartiano, señor César Romero. De Alianza País, el profesor Marino Mejía. También debe ocupar la mesa de honor el señor Juan Manuel Reyes. Tener aquí un joven que, inspirado en el ideario de Duarte, trata de que la cosa en nuestro país camine como lo soñó el patricio, el licenciado Fidel Santana. Muy buenas noches. Para mí sí que es un honor encontrarme con tanta gente honorable que aún lejos de la patria, como si la trajera en una mochila, anda precisamente con el calor, con los colores de la bandera, con el escudo en la frente, con la determinación de dar continuidad a aquellas ideas, a aquel ejemplo de vida que forjó eso que hoy se llama República Dominicana. Hablar en este escenario modesto pero grandioso, porque las grandes ideas y los forjadores de la historia humana nunca han necesitado grandes escenarios. Su dimensión es precisamente el tamaño de sus ideas, que es tan grande como el universo mismo. De Duarte sabemos muchas cosas y desconocemos muchas más, porque tenemos un Estado que se ha encargado de ocultar y cuando no de fragmentar el pensamiento y el ejemplo de vida de Juan Pablo Duarte. Nuestros niños, todos nosotros, se nos enseñó que era el padre de la patria, la fecha en que nació, en que murió, y se nos enseñaron algunos versos, algunos fragmentos de su pensamiento, pero se nos ha ocultado o se ha distorsionado gran parte de su legado. Y por tanto esta noche no me voy a detener en aquellas cosas que entiendo han sido muy trabajadas en la historia dominicana y que son territorio común para todos nosotros. Voy a hacer énfasis en algunas cosas que hemos visto y otras que no tanto, para sacar filo en una perspectiva tal vez un poco diferente. Es quizá un atrevimiento mío decir esto aquí, entre tanta gente conocedora del pensamiento y la vida de Juan Pablo Duarte, seguidora de su ejemplo. Me propongo entonces rescatar y hacer énfasis en algunas de estas cosas que estoy seguro que acá en este instituto se manejan, se debaten, se discuten, pero que la inmensa mayoría de nuestro pueblo desconoce porque se la han precisamente ocultado. Y quiero comenzar por lo más simple, tal vez lo más manejado. La proclama política más breve del mundo, a mi humilde consideración,
el juramento trinitario. Juramento trinitario que primero es el fruto de un grupo de muchachos, porque el más viejo de todos los trinitarios y el autor intelectual de ese juramento apenas sobrepasaba los 20 años, 24 años, ¿no? Pero era un muchacho aún. El resto de sus compañeros, la mayoría eran más jóvenes todavía. Algunos ni siquiera alcanzaban los 20 años de edad. En esa proclama política, que, repito, la más breve del mundo, no solo están contenidos los valores morales sobre los que se fundaría eso que llevaría el nombre, ese Estado, esa República. Cuando da inicio, jurando por el honor y la conciencia, inmediatamente comienza a forjarse una línea de actuación ética que daría continuidad a cada uno de los pasos de la trayectoria de vida del fundador de la República. Fue gente honorable y lo plasmó en esa proclama. Y hago énfasis en esto porque precisamente ser honorable es ser consecuente, es hacer lo que se dice que se va a hacer. Y desde las primeras líneas de ese juramento hay un compromiso de honor por nuestro honor y nuestra conciencia. Juramos, ¿no? Incluso arriesgar vida y bienes en aras de la separación de Haití y la independencia de toda potencia extranjera. Esos elementos contienen en muy pocas líneas, digamos, los grandes propósitos estratégicos de ese movimiento, que no se limitan a la separación de Haití, que es lo que más hemos manejado en República Dominicana. Duarte y los trinitarios hacen énfasis en la separación de Haití y la independencia de toda potencia extranjera. Son dos cosas distintas, ¿no? Y eso hay que rescatarlo, porque muchas veces se nos ha querido llevar a convertirnos en un pueblo que sigue teniendo, incluso mucha gente hace esfuerzo por seguir construyéndonos como enemigos del vecino pueblo haitiano. Desde que Duarte y sus compañeros juran la separación de Haití, la independencia de toda potencia extranjera, y se proponen arriesgar la vida y los bienes si fuera necesario, encontramos más adelante, siendo consecuente con esa determinación, un conjunto de hechos a los que nos vamos a referir para precisamente dar mayor importancia a la actitud asumida por el patriota, por el padre de la patria, posteriormente. Antes, quiero recordar que en ese juramento también se propone el nombre, la bandera, el escudo, y se propone incluso quién sería el presidente de ese nuevo proyecto de nación. Además de que se traza una pauta clara de que para lograr cualquier proyecto humano se requiere la organización. Por eso dan el paso a la conformación de la Trinitaria. Es decir, no se trataba de un proyecto individual, sino un proyecto colectivo. Saliendo del juramento, inmediatamente a Duarte se le presentó el desafío de arriesgar su vida
en aras de su proyecto, lo hizo. Ya conocemos que fruto de eso tuvo que salir del territorio dominicano, exilarse en Venezuela por las persecuciones del gobierno de Riviere por Charles Herald, ¿no? O sea, puso en riesgo su vida, como había dicho en el juramento, arriesgar mi vida y bienes. Y luego, cuando encontrándose en Venezuela, recibe una carta de Francisco de Rosario Sánchez y de su propio hermano, en la que le dicen literalmente, aún a costa de bajar una estrella del cielo, necesitamos que nos proporciones 2000 fusiles, o 1000, o uno aunque fuera, ¿no? Y le piden pólvora y le piden plomo, y lo conminan a hacer lo imposible por encontrar un apoyo que debía hacer llegar rápidamente a la isla, en donde se encontraban a pocos días de dar inicio a la independencia. Duarte se cansó de andar buscando ayuda, recurrió al gobierno venezolano, buscó ayuda entre amigos y no consiguió los recursos que requerían sus compañeros. Y entonces hizo una carta también muy conocida por nosotros, por el país, aquella carta en que le dice: no encuentro otra manera de reunirme con ustedes que no sea independizando a la patria, y para que ello sea posible se necesitan recursos que son que ustedes de mancomun conmigo y con nuestro hermano Vicente ofrendemos lo que hemos heredado de nuestro padre, ¿no? Esa es una carta muy conocida. A seguida de esa frase dice: independizada la patria, yo me pondré al frente de los negocios y con nuestra experiencia en el ramo de la marina y el crédito de nuestro padre recuperaremos lo que le hemos dado a la patria. Esa última partecita para mí es fundamental que la exaltemos, que la recuperemos, porque está hablando el hombre no solo que entrega los bienes suyos y los de su familia, que es lo que se ha difundido mucho en el país, esa parte, sino el hombre que está diciendo, el hombre que sabía que sería el presidente de esa nueva república, porque desde el juramento los trinitarios reconocían a Duarte como su presidente. El hombre que sería el presidente de esa república le está diciendo a su familia, después que seamos libres, o sea, después que él fuera presidente, entonces le dice: me pondré al frente de los negocios y con nuestra experiencia y cogiendo fiado a los amigos de papá, vamos a recuperar lo que hemos aportado. Es decir, no está esperando que el Estado, el naciente Estado, le devuelva nada, ni mucho menos está ni siquiera pensando en utilizar el poder como un mecanismo para recuperar lo aportado a la patria. Está diciendo que va a trabajar, que va a acudir a sus amigos, al crédito con los amigos, para recuperar lo aportado a la patria. Luego, hay otro documento importantísimo que ustedes han manejado bastante acá en el instituto, que es la rendición de cuentas, aquel documento en que, designado general de brigada, que por cierto, es importante recordar, porque mucha gente cree que a Duarte lo hicieron general de brigada por carita bonita, no conocen que era un militar de carrera, que había sido un militar, incluso alcanzando rango de coronel en el ejército haitiano, y que era un hombre diestro en el manejo de las armas, y que incluso entrenaba a sus compañeros, y que fue un militar que entró en combate, no era solo un militar de nombre. Cuando se produce el derrocamiento de Boyer
en la parte española, quien dirige el levantamiento contra las tropas leales a Boyer lo es precisamente Juan Pablo Duarte. Y en un primer intento es obligado a retroceder, se junta con la tropa de Roca en San Cristóbal y entonces organiza una nueva ofensiva y termina rindiendo la plaza haitiana y por tanto juega un papel importantísimo en el establecimiento del gobierno de Charles Herald. De modo que cuando llega al país a principios de marzo lo designan general delegado. Incluso es bueno decir que quien otorgaba los rangos en el proceso de organización de la conspiración lo era Juan Pablo Duarte, y que quien le otorga el rango de coronel a Ramón Santana es Juan Pablo Duarte, y Ramón dice: no, a mí no, déle ese rango a mi hermano que tiene liderazgo sobre personas, ¿vale? Entonces esos elementos es importante recordarlo para que sepamos que estamos frente a un militar además de político. Y entonces se va al sur, lo designan con su tropa, le entregan 1.000 pesos. En esa época 1.000 pesos eran mucho dinero, muchos millones de hoy, y con ese dinero, ya sabemos, compró algunas cosas, no llegó a 200 pesos lo que gastó en comida, en algunos zapatos, alguna ropa, algunos medicamentos para su tropa, y cuando lo mandaron a regresar a Santo Domingo, devolvió más de 800 pesos, todo lo que le sobró, y un informe detallado de en qué gastó cada centavo, ¿no? Ese es un elemento importantísimo que tenemos que seguir rescatando. Luego hay otro documento muy manejado por las élites intelectuales del país, pero muy desconocido por el pueblo dominicano, que es el proyecto de constitución de Duarte. Totalmente distinto a lo que finalmente fue la primera constitución dominicana, que fue impuesta por Pedro Santana, apuntando sus cañones a la casita en donde estaba reunida la Asamblea Constituyente, y este llegó y se le aproximó a los asambleístas y le dijo: miren por la ventana, ¿verdad? Y después que miren eso, entonces aquí está lo que se va a aprobar, ¿verdad? Su tropa ahí apuntándole, y obviamente ahí se hizo una constitución para poner el país de rodillas frente al caudillo apoyado por el Imperio francés, y sobre eso vuelvo ahorita. Entonces, ese proyecto de constitución de Duarte, que es un documento hermosísimo, ocultado al pueblo dominicano. El pueblo no sabe lo que pensaba Duarte sobre la República Dominicana, cuáles eran los fundamentos sobre lo que debía establecerse ese nuevo Estado. Y solo me voy a detener, por razones de tiempo, en el ordenamiento que Duarte otorgaba a los poderes públicos. Nosotros conocemos 3 poderes y Duarte proponía 4. Nosotros tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, y Duarte proponía primero municipal, luego judicial, luego legislativo, después judicial y finalmente el ejecutivo, ¿no? El municipal, el poder municipal, obviamente concebido como el poder de los ciudadanos y las ciudadanas, principal y primer poder del Estado, los ciudadanos y las ciudadanas reunidos, y las decisiones de los ciudadanos se convierten en leyes en el poder legislativo, y el poder judicial está para garantizar que las leyes se respeten, y finalmente el ejecutivo
para llevar a cabo las decisiones del soberano, que es el pueblo reunido. Incluso eso ha sido tan tergiversado, no solo se borró la idea de la democracia, que quiere decir gobierno del pueblo, no solo se borró esa pretensión, ese proyecto democrático real de Duarte, sino que en el camino se cambió el concepto de mandatario. Una buena parte del pueblo dominicano cree que mandatario quiere decir el que manda. Y entonces resulta que mandatario es al que mandan, el que hace los mandados. En buen español, el primer mandatario es el primer muchacho demandado del pueblo, porque el que manda es el mandante. Y entonces en ese trayecto histórico nos cambiaron la cosa y gran parte de los dominicanos y dominicanas creemos que ser un mandatario es ser el que más manda, ¿verdad? Y por tanto, el mandatario se toma las atribuciones que él entienda, y eso es la herencia de Pedro Santana en el artículo 110. Y entonces el mandatario agarra una mina de oro, la más grande del mundo, 26.000 millones de onzas de oro. Cuando la entregó a la Barrick Gold, andaba en $1.600 la onza, hoy anda en 1.400. Y entonces ese señor, como si fuera de su bolsillo, coge la mina de oro más grande del mundo y se la regala a un grupo de gánsteres internacionales, ¿verdad? Sin consultar a nadie, porque él es el mandatario, ¿verdad? Por poner solo un ejemplo de lo caro que ha resultado esta cultura caudillesca que se instauró en la República Dominicana desde que el proyecto duartiano fue traicionado y fue precisamente, digamos que, enterrado por los traidores y los imperios asociados con este proyecto hermoso. Esa constitución, también ocultada, de ella se han sacado fragmentos, algunas líneas. En el ideario de Duarte aparecen 2 o 3 cositas sacadas de su contexto, y entonces el pueblo no sabe de dónde salen esas cosas. Pero cuando leemos ese proyecto de constitución nos damos cuenta de un pensamiento político, de un hombre de Estado acabado, que tenía una visión incluso histórica, una visión sociológica de cuál era precisamente ese proyecto de nación que él denominó República Dominicana. Cuando paso revista a estos documentos históricos, por no presentar otros elementos, no puedo más que concluir en que este proyecto de nación empezó muy bien. Repito, empezó con gente honorable, con gente consciente, con gente que se dedicó a concientizar y a educar a sus conciudadanos, con gente que en vez de aspirar a lo ajeno, daba lo suyo, es decir, aportaba, en vez de ir a buscar, en vez de ver en el Estado un baúl para ir a buscar, precisamente lo que hacía era quitarse lo que tenía para aportarlo sin esperar nada a cambio. Esto empezó también que esa gente, en vez de vivir del cuento y del trabajo de los demás, se propuso vivir de su propio trabajo. Esto empezó también que ese proyecto, sin que hubiera en República Dominicana todavía Contraloría General de la República ni Cámara de Cuentas, ya andaba rindiendo cuentas y ya andaba llevando contabilidad de los gastos. Esto empezó también, usted no encuentra un centavo de sobrevaluación en aquellos gastos que hizo aquel hombre. Cada cosa se presentó al precio en que fue comprado. No hay un solo centavo, no hay un solo centavo desviado que no fuera devuelto al erario público.
Yo digo, el proyecto dominicano empezó maravillosamente bien, con un proyecto de constitución además que otorgaba el poder a los ciudadanos de esa nación, con un proyecto de constitución que hacía énfasis en la justicia, en la legalidad, en que nada que no estuviera contemplado en la ley podía ninguna autoridad obligar a un ciudadano a hacerlo. Entonces, era un proyecto hermoso, fue un proyecto hermoso y sigue siendo un proyecto hermoso pendiente de culminación, porque fue tronchado. Y precisamente quiero referirme a ese tema de dónde comenzaron los problemas para que ese proyecto de nación encontrara enemigos tan feroces que lo desviaron, que lo troncharon, que lo enterraron, aunque momentáneamente, porque eso no hay manera de mantenerlo enterrado. Cada rato, cada paso que damos resurge y se nos atraviesa Juan Pablo Duarte reclamándonos darle culminación a ese proyecto hermoso. ¿Dónde empezaron los problemas? Empezaron con el partido de los afrancesados, que mientras los trinitarios estaban trabajando por la independencia plena, un grupo había hecho un pacto con el cónsul francés en Haití, el cónsul Saint-Denis, y consistía en poner la naciente república bajo la tutela del imperio francés. Y con eso Francia pretendía usar esta parte de la isla como punta de lanza para recuperar el control sobre Haití. Y entonces empezaron los problemas. Lo vemos en la carta de Sánchez a Duarte de noviembre del 43, donde le pedía ayuda. También le dice, tenemos que actuar rápido porque hay otro partido que está presto también a dar el golpe con propósito distinto al que tenemos los trinitarios. Y lo encontramos desde que Duarte pisa tierra en República Dominicana. Ya había un acuerdo firmado con los franceses para poner la bahía de Samaná en manos de Francia. Y cuando Duarte llega y lo hacen miembro de la Junta, se encuentra con ese tratado firmado. Y obviamente se armó la de San Quintín allí con este hombre, que inmediatamente puso pie en la Junta. Dijo, no, este no es el propósito de este proyecto, y destruye eso. Incluso le llama la atención al propio Sánchez, su compañero. Dice, usted no ha mantenido la firmeza de defender la independencia plena, que es el proyecto trinitario, y destruye ese proyecto en marzo. Y ese proyecto de anexión a Francia se retoma en mayo. El 26 de mayo vuelve Bobadilla y la mayoría de la Junta a plantear eso. Y se armó otro lío ahí, encabezado por Duarte, y no se pudo pasar ese acuerdo. Eso viene antecedido ¿de qué? De que Duarte, cuando fue al sur a acompañar a Pedro Santana en la resistencia contra las tropas haitianas, mientras él quería avanzar para derrotar definitivamente las huestes haitianas, diezmadas como estaban, Pedro Santana y Bobadilla lo frenaban, porque era necesario el miedo a los haitianos para poder justificar el acuerdo con Francia. Es decir, usted no puede avanzar, no queremos derrotar a los haitianos, porque se necesita que el pueblo tenga miedo de que los haitianos entren y nos coman, ¿no? Y teniéndole miedo a los haitianos, entonces podemos ir a Francia y producir ese acuerdo. Duarte entendió eso perfectamente y estaba intentando avanzar, y los mandan a regresar. Bueno, venga a Santo Domingo. Bobadilla y su grupo comprometido con ese proyecto, como Pedro Santana también. Entonces el 26 de mayo vuelven a la carga con su intentona y Duarte le derrota ese propósito. Convencido Duarte de que ese grupo
tenía planes contra la patria. El 9 de junio organiza un golpe de Estado, que eso tampoco nos lo han enseñado. No nos han presentado al Duarte que le malogró esos planes a los anexionistas, y mucho menos al Duarte que el 9 de junio se presenta junto a Sánchez y junto a los Cuellos y otros patriotas, y toma el control de la Junta y da un golpe de Estado y ordena incluso el apresamiento y fusilamiento de los traidores. Obviamente, ¿qué impidió que eso ocurriera? La mano francesa, que ocultó y protegió a Bobadilla y a los anexionistas. La mano francesa, que incluso amenazó con bombardear la capital si se actuaba contra estos personajes que se escondieron en la propia casa del cónsul en Santo Domingo. Entonces, lo que vino después de eso se conoce bastante bien. Duarte se fue al Cibao, allá fue apresado en Puerto Plata y fue traído a Santo Domingo. Con esto lo que quiero es presentar una tesis tal vez arriesgada, porque se nos ha presentado a Duarte como víctima o derrotado por Pedro Santana, que era un pobre diablo, así que era un hombre que no podía unir tres ideas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, Pedro Santana no podía ser el artífice de aquel plan para tomar el control político, porque no tenía ninguna otra idea. ¿Quiénes fraguan esto? ¿Y quiénes le brindan el apoyo logístico y el apoyo político? Los franceses, el imperio francés, obviamente. Y entonces la historia nuestra eso no nos lo ha enseñado. Y yo hago énfasis en esto. Duarte no fue derrotado por Pedro Santana, Duarte fue derrotado por el imperio francés, en alianza con un grupo de traidores a la patria, ¿no? Y eso está muy claro en la carta de Duarte a Del Monte, la carta del 65, de 1865, aquella carta en la que dice que el pueblo dominicano, acá hay un pueblo que desea y se ha proclamado independiente, y una fracción miserable que es todo menos dominicana. Y luego dice, así se la ve en nuestra historia: ministeriales en tiempo de Boyer, después rivieristas, a quien engañaron, dice Duarte, luego anexionistas españoles y americanos, ¿no? Lo retrata, ¿no? Ese grupo, el mismo grupo, todo el tiempo estuvo al lado de algún proyecto antinacional. El mismo grupo. Fueron todos ministros del gobierno de Boyer, Bobadilla, Los Delgado, etcétera, etcétera. Pero también fueron pro Riviere después que cayó Boyer. Y después andaban conspirando con los franceses para derrocar a Riviere. Y después entonces eran pro anexión a los Estados Unidos. Y también anexión a España, que finalmente la anexaron también. Entonces, Duarte lo retrata perfectamente cuando dice, todo menos dominicano. Y dicen, no son una fracción, sino una facción. Porque una fracción es una parte del todo. Y una facción es algo que se ha separado, que no es parte de la nación. Y lo llama en otra carta, porcopolitas, ciudadanos del infierno. Incluso Duarte temprano denuncia a este grupo, porque en una carta del 45, un año después de la independencia, en una carta también dice que un galo ha teñido de sangre la bandera dominicana, refiriéndose al asesinato de María Trinidad Sánchez un año después de la independencia. Dice un galo. Los galos eran los franceses, ¿no? Los franceses. Y entonces ese aspecto de la historia nuestra
tenemos necesariamente que rescatarlo y enseñarlo como es a las nuevas generaciones de dominicanos. Quiero finalmente referirme al hecho sumamente importante de que el proyecto trinitario empezó con los jóvenes. Y tal vez el último llamado de Duarte fue a los jóvenes. Juventud, dulce esperanza de la patria mía, ¿verdad? Le hacía un llamado a los jóvenes de darle culminación a aquel proyecto. Y quiero hacer énfasis en esto, porque en este salón me doy cuenta de la grandeza de las ideas y del ejemplo de vida de aquel hombre, la grandeza de todos los hombres y mujeres que siguen levantando aquel ejemplo. Y tal vez el desafío de todos nosotros es lograr que las generaciones de jóvenes dominicanos se encuentren con ese pensamiento y con el ejemplo de vida de aquel y conviertan la propuesta de darle culminación a aquel proyecto en la razón de vida de las nuevas generaciones. Porque si no encontramos una razón para existir más allá de la sobrevivencia miserable de comer 3 calientes al día y dormir en un buen colchón, ¿de qué vale la vida? Si lo único que trasciende en la historia es lo que se pone al servicio de los demás. Recientemente, cuando fallece víctima de una enfermedad que no se sabe su origen, no quiero arriesgarme a decir, pero muchos sospechamos que esa enfermedad no le llegó de la nada al comandante Hugo Chávez. Cuando muere Chávez, decíamos en la universidad, en un evento, que aquel hombre que puso su vida al servicio de los demás, probablemente pasaría muchos siglos y la humanidad seguiría recordándolo y hablando de él, así como pueden pasar muchos siglos, todos los siglos, y seguiremos hablando de Juan Pablo Duarte. Sin embargo, tenemos una camada de hombres que han pasado incluso por el poder, se han colocado en las alturas de la vida social, y si acaso la historia lo recuerda como una mueca, porque han pasado precisamente no para servir, sino para servirse del poder. Es la desgracia que le ha caído al Estado dominicano, al pueblo dominicano. No hay semana que no haya un escándalo de corrupción, que no se destape alguna cosa precisamente que atenta contra los intereses colectivos. Y cuando veo todo eso y me recuerdo lo bien que empezó el proyecto dominicano, es que me doy cuenta lo lejos, la distancia inmensa en la que se ha colocado la práctica política y de poder en la República Dominicana. Y lo urgente que es el compromiso para reencontrarnos con aquel ejemplo de vida y aquellas ideas que nos dijeron: podemos tener una patria de gente honesta, de gente que se da, de gente que rinde cuentas, de gente que no sobrevalora los presupuestos, de gente que lleva contabilidad clara, de gente que tiene un concepto claro de la participación democrática. El último escándalo, tal vez uno de los más pequeños, esta semana, un dirigente del partido de gobierno, ingeniero que tenía una obra, 200 millones de pesos, él había invertido en ese un puentecito en Bonao, resulta que se la pagaron y se la dieron para que la terminara a Manuel Estrella, que tiene todas las grandes obras en República Dominicana,
junto con Félix Bautista, El ¿verdad? gato Bautista. ¿Verdad? Entonces, es un país en donde uno no deja de sorprenderse todos los días de la corruptela, del bandidaje, de la asociación de malhechores para saquear a ese Estado y al pueblo dominicano. Y por eso tenemos que volver a este pensamiento, a esta fuente, y comprometernos con darle culminación, con erigir una nueva república, o más bien con tener una república como la soñó nuestro padre fundador. Muchísimas gracias. Mella, cuando vio a este hombre que regresaba del exilio, Juan Pablo Duarte,